Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer la titular del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, Raquel Buenrostro, dijo que con creatividad es posible conseguir los recursos necesarios para la nación sin tener que romper la promesa hecha por el presidente López Obrador, es decir, sin aumentar impuestos ni afectar a las personas que reciben un salario. Buenrostro dijo que basta con que haya lo que llamó justicia fiscal y que todas y todos paguemos los impuestos que nos tocan, ni más, pero tampoco menos. Veamos el contexto. Sin subir impuestos ni afectar salarios, el Servicio de Administración Tributaria plantea mejorar la recaudación. Este lunes, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que la miscelánea fiscal que presentará en septiembre buscará recaudar 200,000 millones de pesos adicionales a lo recaudado en 2020. Dijo que hay recursos suficientes para cumplir el compromiso presidencial de no subir impuestos y que si estos recursos no llegaban antes fue por actos de corrupción o por una aplicación discrecional de la ley. Recordó que la reforma fiscal implementada en 2014 representó ingresos por el 2.4% del PIB y que en 2020 la mejora en la recaudación logró que fuera equivalente al 2.2% del PIB. Dijo que para obtener recursos habrá dos vías, la recaudación a grandes contribuyentes y el combate a la informalidad. La dependencia presentó 40 actividades económicas que operan en 5 sectores: servicios financieros y de seguros, industrial, manufacturero, comercio al por mayor, comercio al por menor y minería. Según estimación del SAT, estos sectores evaden en conjunto 700,000 millones de pesos, lo que representa un 3% del PIB. Para estimular el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la dependencia dio a conocer las tasas efectivas de impuesto que deben pagar para que la población contribuyente revise y corrija su situación fiscal. Y para combatir la evasión en el sector informal, el SAT buscará recaudar 150,000 millones de pesos en 2022 por medio del uso de carta aporte, un instrumento implementado en mayo pasado para que puedan emitir facturas quienes requieren trasladar bienes o mercancías dentro del territorio nacional. Punto y contrapunto. A ver, reforma fiscal, miscelánea fiscal, ¿por qué son tan reacios los políticos siempre en hacer una reforma fiscal a fondo que realmente pues ponga más impuestos a quienes podemos pagar más impuestos y debemos pagar más impuestos y que redistribuya de mejor manera? ¿No es lo que debería ser un gobierno de izquierda, Dolores? ¿Cómo lo ves? Definitivamente, yo creo que seguimos un poco como atados en la misma discusión. Creo que en esta mesa hemos comentado en varias ocasiones la necesidad de una reforma fiscal por distintas razones que tiene que ver incluso con transparencia, con la mejora de administración de recursos. Desafortunadamente tenemos pocos detalles de cuál va a ser el proyecto en sí. Es decir, yo traté de hacer una búsqueda como mucho más profunda para saber de qué se va a tratar, y esto se va a ver hasta en el presupuesto del 2022. Entonces, de momento como que no sabemos muy bien, y creo yo que la jefa del SAT promete mucho, ¿no? Promete una recaudación muy, muy alta y se enfoca mucho en este concepto denominado como las grandes empresas o los grandes empresarios, quienes ahora sí van a pagar porque antes tenían un trato preferencial o discrecional, etcétera, ¿no? Y efectivamente quizá no hay hasta este momento, hasta este punto, un impuesto adicional en los empleados, en el trabajador, pero también seamos muy realistas. Sí que ha habido otro tipo de taxaciones, por así denominarlo. Por ejemplo, en el caso de los pagos por Internet, que ha habido una gran polémica al respecto, etcétera. Entonces, me parece que de pronto como que este tipo de noticias o de posiciones del gobierno federal se manejan así como de forma como muy particular, como diciendo no estamos aumentando los impuestos, bueno, no precisamente en el cheque del trabajador, pero sí es cada vez más difícil como pequeño contribuyente, como pequeño empresario, incluso cuando tú te das de alta en el SAT para, por ejemplo, proveer de servicios profesionales, etcétera, sí que han aumentado los precios en las recaudaciones, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, de pronto a veces hay una información así como demasiado parcial. Y también creo que en términos ya de recaudación se habla muy poco sobre la necesidad de la recaudación en los estados y en los municipios. De acuerdo. Y esto remite a los impuestos, digamos, en los estados y en los municipios, porque no hay suficientes recursos para poder solventar los gastos, ¿no?
Luis, ¿cómo lo ves? ¿Podrán no conseguir el objetivo como propone Raquel Buenrostro? ¿Deberían ser algo más? ¿Una reforma fiscal de verdad? Yo sí creo que deberían de hacer una reforma fiscal de verdad. Esto yo no lo llamaría reforma fiscal, ella misma reconoce que es una reforma administrativa e incluso dice que va a venir en la miscelánea. Eso no implica una modificación estructural de la forma en la que se recauda y se ejerce el gasto. Y yo creo que un gobierno de izquierda debería de ir más allá. Y un gobierno de izquierda en China y en todo el mundo debería de cobrar más impuestos para redistribuirlo de manera más eficiente a través de bienes y servicios, para que las personas podamos ejercer de mejor manera nuestros derechos y a partir de ese ejercicio de derechos podamos reducir la desigualdad. Creo que de eso se trata. Creo que hay una muy buena intención en el sentido en el que quiere hacer pagar impuestos a quienes no han pagado o han tenido privilegios históricamente, y eso me parece muy acertado. Si eso puede hacerse con una reforma administrativa, adelante. Creo que eso, hablaría muy bien de esta gestión. Pero también creo que la reforma fiscal sí debería ser más profunda, porque a pesar de hacer estas modificaciones en la miscelánea, no va a garantizar que mejore la distribución en temas de acceso a la salud o en temas de acceso a la educación o incluso de seguridad dirigida a instituciones civiles en todo el país. Entonces, pensar en las modificaciones de recaudación sí sería indispensable. Ahora, creo que hay otra historia más allá. Si ya va a ser una reforma administrativa, creo que la reforma administrativa también la llevaría muchos pasos más adelante, porque la reforma administrativa implicaría por cambiar y tomar en cuenta las recomendaciones que ha hecho Coneval y la Auditoría Superior de la Federación en la asignación del gasto y en donde puede mejorar las políticas públicas para los programas sociales que ya tiene, los programas emblemas de adultos mayores, los programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. Creo que si pensamos en hacer modificaciones estructurales del gasto, digamos, si ya va a recaudar más, hay que ver hacia dónde lo destina. Y no como sucedió el año anterior, que acabó destinando muchísimo más presupuesto en Sectur para que se asignara en Fonatur para las magnobras, en este caso el Tren Maya del sureste del país. Entonces creo que ahí hay una discusión profunda o interesante de la profundidad de la reforma fiscal y la profundidad de la reforma administrativa a la que podría llegar esta administración en los próximos 3 años de gestión. Bien. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Es un serio problema, eso es inocultable. México es uno de los países que menos recaudación tributaria como porcentaje del PIB tiene. No solo si lo comparas con los países de la OCDE, México está en 16.5, la OCDE en promedio está en 33.8, pero sí es incluso de los países que menos recaudan de América Latina, y eso pues sí son señales de alerta. Ahora, yo no estoy en contra de una reforma fiscal progresiva, creo que es una asignatura pendiente, pero también tenemos que pensar que si elevamos impuestos y no elevamos la capacidad de recaudación, vamos a seguir cayendo en esta vieja práctica de pretender cambiar la realidad por decreto. Y me parece que esta reforma fiscal o una miscelánea quizás no llegue a esta, carácter, estructural, pero sí lo que está buscando es incrementar las capacidades institucionales del sistema de administración tributaria para cobrar bien y sobre todo también buscar esquemas de simplificación administrativa para hacer mucho más amigable y fácil el pago de impuestos y la formalización de micros, pequeñas, medianas empresas. Eso me parece importante y hay que decir que hay un amplio margen de maniobra por lo pronto y ya se ha demostrado cómo cobrando las deudas y los impuestos a las grandes fortunas que solían ser condonados o no pagar, incluso en una etapa crítica de la economía que fue la pandemia, no sufrió merma la recaudación fiscal, sino incluso hubo trimestres en los que se aumentaron. Y me parece que ese es el camino que hay que seguir, que aquellos que tenían privilegios indebidos o que no estaban incluso dentro de la ley comiencen a pagar impuestos, no más ni tampoco menos. Y por otra parte, también tienes que hacer un ejercicio de, en una etapa de reactivación económica, incrementar impuestos. Bueno, hay que considerar cuál sería su efecto, pero también decir que los empresarios, sí hay políticas redistributivas. Por ejemplo, los empresarios ahora están obligados a regular sus plantillas laborales y ya no seguir obteniendo ventajas o beneficios económicos artificiales a través del outsourcing indebido. Y van a tener que comenzar a asumir sus obligaciones patronales,
combatir todos los mecanismos de evasión fiscal, pero sobre todo también de subregistro ante la seguridad social que va a tener impactos económicos en las empresas. Ha incrementado el salario mínimo en 51% en términos de poder adquisitivo, que lo están pagando los empresarios, y lo mismo van a tener que pagar reparto de utilidades. También hay que considerar que esos son costos, inversiones que tendrán que hacer el sector privado en el país. De acuerdo. Lisa, finalmente, ¿cómo ves estos lineamientos de Raquel Buenrostro y pues la continuación de no querer poner una verdadera reforma fiscal a discusión en este país? Yo creo que hay varias discusiones bien interesantes. Alejandro ya mencionaba alguna de ellas. Creo que la primera es justamente que las acciones de Buenrostro frente al SAT han sido incrementar los ingresos netos que llegan a las arcas del gobierno federal mexicano, pero no necesariamente así incrementar la base de contribuyentes que aportan esas cuotas que incrementan el ingreso neto del gobierno mexicano. Y en ese sentido, ¿no?, lo que vimos, por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2020, que generó mucha rispidez entre algunos contribuyentes, no fue solo lo que ya decía la nota, que se actualizó los porcentajes reales de impuesto, que por percepción en el ingreso, para el caso, por ejemplo, del ISR, realmente las personas tenían que pagar y entonces se les pidió regularizar su situación, sino que también se toparon las deducciones personales, y ahí creo que hay una gran área de oportunidad para eficientar el cobro de impuestos y sobre todo no permitir el doble cobro de impuestos con los temas, por ejemplo, del uso de los FDIs que sí puedes meter dentro de tus deducciones personales para no terminar pagando impuestos de más sobre algo que ya pagaste. Y ahí, por ejemplo, entran los servicios médicos, que durante un año de pandemia todas y todos nosotros recurrimos seguramente mucho más a servicios médicos, tanto públicos como privados, por la saturación de los servicios públicos. Y si tú tuviste la mala suerte de que caíste en un lugar en donde te pidieron pagar en efectivo y no por transferencia o por cheque, pues esa factura, aunque te la hayan emitido, el SAT no te deja usarla para la deducción justamente de tus gastos médicos, que son perfecta y absolutamente legales y perfectamente normal, que no tengas una doble tributación sobre un servicio que tuviste que pagar, sobre todo en una situación de emergencia. Entonces hay áreas de oportunidad muy importantes para que, si bien en este momento el foco sea incrementar el ingreso neto y no así el número de contribuyentes, en donde lo que sí se tiene que hacer también es poner muchísima atención a que los contribuyentes pues no terminen pagando dobles impuestos o triples impuestos sobre lo que ya debían, aunque evidentemente me parece que es completa y absolutamente correcto, como tú decías, Genaro, que quien tiene más pague más, porque todo principio de reforma fiscal es así, debe ser progresiva, debe ser sencilla y debe generar buenos ingresos. Cerraría simplemente diciendo que, si bien todos los datos que daba Alejandro son correctos, ¿no?, logramos una recaudación de la mitad del promedio de la OCDE y por lo menos de 8 puntos porcentuales menos que Brasil, por ejemplo, 6 puntos más o menos porcentuales menos que Colombia. También ejercimos muy mal ese gasto o esa ampliación de los ingresos ahora en el tema de COVID, porque también dimos estímulos fiscales de una tercera parte del promedio de los estímulos fiscales que dio la región latinoamericana para responder a la emergencia de la pandemia por COVID-19. Entonces, sin duda alguna se trata de un tema sumamente técnico, pero sin duda también pues muy importante. Quien más tiene que pagar más, pero para que se puedan financiar los apoyos necesarios y los estímulos fiscales también para quien menos tiene, sobre todo en tiempos de pandemia como estos. Bien. ¿Algún comentario final antes de irnos al último, a la pausa, más bien ya para despedirnos? Adelante. De acuerdo con la reflexión de Lisa, nada más habría que valorar, por ejemplo, los efectos en gobernabilidad, en estabilidad política e incluso en represión que generó el boquete fiscal en Colombia, ¿no? O sea, ya después que hagamos un análisis de la ruta de cada país, también ¿no? la discutimos aquí y era patética, porque gastaban más en gasto militar justamente que en apoyos fiscales, y dijimos que por ahí tampoco iba y que era también altamente regresiva esa reforma fiscal colombiana. Entonces, partiendo del punto de que no queremos esa reforma fiscal colombiana, lo que es una verdad como un templo es que sí recaudamos menos, y lo que sería interesante es ver cuál es la propuesta de Buenrostro para el tema de la informalidad, porque reconoció ella misma que para allá iba. De acuerdo. Y también que estamos gastando cada vez más en militares también aquí en este país, pero bueno. ¿Alejandro? No, y la segunda observación, yo creo que sí se tiene que ampliar la base tributaria, y eso tiene que ser parte de incrementar. O sea, una cosa es no incrementar impuestos y otra es seguir cargándote en tu población cautiva, en tus contribuyentes cautivos. Se tiene que ampliar, y sobre todo considerando las grandes fortunas que encuentran mecanismos de evasión y de elusión fiscal, ¿no? Bien, Luis. Nada más
también para dejarle al público que es importante esta reforma en términos de recaudación, sí, pero para mí es mucho más importante en dónde se está priorizando el gasto. Si no se prioriza en combatir la desigualdad y en garantizar que esos ingresos lleguen a quien menos tiene, no importa que le cobres más a quien más tiene, porque si lo redistribuyes de manera ineficiente la reforma, sea administrativa o fiscal, no te va a servir para nada. Si se va a los proyectos de infraestructura en lugar de las medicinas, si se va a los militares en lugar de los hospitales, pues evidentemente pues una reforma que no va a funcionar, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas.